¿Fue el frente del Pacífico secundario en la Segunda Guerra Mundial? Este video está principalmente basado en un trabajo de Benoit Vian. Creemos sinceramente que no se puede minimizar la guerra en el Pacífico, la cual, lejos de constituir un frente anexo como lo fue el del Mediterráneo, por ejemplo, fue en realidad una guerra paralela y después de Pearl Harbor se podría incluso considerar como un todo en conjunto con la misma guerra en Europa. La dominación de Asia no fue un objetivo secundario. Este otro frente, menos divulgado ciertamente, es de más larga duración. No empezó con el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, que fue el preludio de una ofensiva general de los japoneses contra las colonias europeas de Asia y del Pacífico, y también del protectorado norteamericano de Filipinas, sino que se inició el 7 de julio de 1937, cuando Japón invadió China. Pero en realidad, el inicio de este frente puede aún remontarse hasta el 19 de septiembre de 1931, cuando Japón invadió Manchuria, nominalmente China, para convertirla en un protectorado nipón. La Guerra del Pacífico fue una guerra por el control de Asia. Aunque se luchó ciertamente en el Pacífico entre el 41 y el 45, también se luchó principalmente al mismo tiempo en todo el sudeste asiático, desde las fronteras de India hasta China y a partir del 37 en el corazón de esta. Además, las operaciones aeronavales abrumaron al Océano Índico. La geografía misma de la guerra impide considerarla como secundaria, pues involucró, directa o indirectamente, y aún sin contar a los Estados Unidos, más de 40 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre. Esto es, un cuarto de la superficie mundial, y que albergaban a la mitad de la población mundial en el 39. Y era también, considerando al Índico, un teatro de operaciones marítimo que abarcaba casi 250 millones de kilómetros cuadrados, es decir, casi la mitad de la superficie de toda la Tierra. Pero estas cifras por sí solas no marcan la envergadura del conflicto. Los objetivos de la Guerra del Pacífico eran, por lo menos, equiparables a aquellos de la guerra en Europa. ¿Por qué? Porque la lucha emprendida con el Imperio japonés era la contrapartida para el control de Asia de la lucha librada por los aliados contra la Alemania nazi por el control de Europa. Del lado aliado estaban los mismos actores, los Estados Unidos, el Imperio Británico y la Unión Soviética. También participaron los Países Bajos y Francia a través de sus colonias. Estos países, ante todo Japón y los Estados Unidos, y en menor medida el Reino Unido y la Unión Soviética, disputaban ahí, como Alemania y la Unión Soviética en Europa, el control de todo un hemisferio, el más poblado, además. China era un objetivo vital de la Guerra del Pacífico. Japón quería unirla a su imperio de las Indias y los Estados Unidos la veían como un socio ideal. La Unión Soviética y el Reino Unido tuvieron un papel de observadores de esta trama antes de convertirse también en actores principales. El Pacífico tuvo una influencia directa sobre la guerra en Europa, algo pocas veces comentado. Los británicos y norteamericanos creían firmemente que Alemania representaba un peligro más grave e inmediato que Japón, al que consideraban incapaz de atacar directamente a los aliados, mientras que ya el Tercer Reich había demostrado que podía atacar Londres y otras ciudades británicas, y no olvidemos que la Wehrmacht seguía a las puertas de Moscú. Pero esta prioridad no impidió que el Pacífico influyera rápidamente en la estrategia de los aliados. ¿Por qué? Porque para el Reino Unido, la magnitud y rapidez de la expansión japonesa en el sudeste asiático convirtieron a la defensa de la India en una apuesta crucial para el Reino Unido. Esta defensa justificaba por sí misma la empecinada defensa de la ruta marítima por el Mediterráneo y por el canal de Suez. La defensa de Australia fue otro objetivo importantísimo,
fortalecido por la necesidad que tenían los británicos de mantener unido al Commonwealth. Los neozelandeses y los australianos le proporcionaban al Reino Unido refuerzos esenciales para la lucha en el Mediterráneo. Pero esas divisiones que enfrentaban a Rommel, el zorro del desierto, Afrika Korps, eran una contrapartida de la defensa de Londres frente a la amenaza nipona. La ofensiva japonesa de diciembre de 1941 tenía una influencia directa sobre la estrategia mediterránea y europea del Reino Unido, sobre todo después de la caída de Singapur en febrero de 1942, donde cayó una división australiana entera, lo que generó exigencias de los australianos de devolver sus tropas al teatro del Pacífico. Esto, junto con el establecimiento en la India de gran parte del ejército hindú, disminuyó en Europa bastante el peso militar del Reino Unido. El Pacífico recién ocupó realmente el segundo lugar detrás de Europa en las preocupaciones norteamericanas entre la rendición de las fuerzas alemanas del Afrika Korps en Túnez en mayo de 1943 y la confirmación del éxito de la operación Overlord en el día D con el avance aliado fuera de Normandía en julio y agosto de 1944. Antes, la defensa de Australia y de Hawái tenía una importancia fundamental, especialmente para la US Navy, que se resistía a enviar al Atlántico algunos medios cuando la ausencia de cada nave se requería en el Pacífico. Recién después de la lucha por Guadalcanal, precisamente en febrero de 1943, sabiendo que habían arrebatado en forma definitiva la iniciativa a los nipones, los norteamericanos jugaron a cabalidad la carta de priorizar primero la destrucción del imperio nazi. Pero una vez asegurada la victoria sobre Hitler, el tema de Asia recuperó su lugar en las prioridades norteamericanas, sobre todo por el interés que la Unión Soviética cobraba en dicho sector. Los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial fueron una carrera en Asia entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, carrera que terminó en el primer conflicto armado de la Guerra Fría, la Guerra de Corea. La división del país en dos mitades, el paralelo 38, las zonas de ocupación soviéticas, que entraron en el verano de 1945 al norte de China, después de haber pulverizado al ejército japonés, y de las fuerzas norteamericanas, que desembarcaron tras la rendición del imperio japonés. En el bando opuesto, el Pacífico Oceánico, es decir, la guerra contra los Estados Unidos, constituyó para Japón la principal tarea a partir de diciembre de 1941. Pero ese objetivo era principalmente para la Armada Imperial Nipona, pues para el ejército la tarea principal seguía siendo China, lo cual le impidió a Japón cumplir algún papel contra la Unión Soviética en la guerra. Esto es vital, ya que de las potencias beligerantes, solo la Unión Soviética combatió en un solo frente, y esto fue decisivo para su victoria final sobre Alemania. El Frente del Pacífico tuvo una gran influencia en el arte de la guerra y la conducción de las operaciones militares. La Guerra del Pacífico y sus extensiones en Asia continental ocuparon un lugar esencial para el desarrollo de las principales innovaciones doctrinales, operativas y tácticas de la guerra, además del uso de la bomba atómica en sus postrimerías. En primer lugar, veamos el caso de la Unión Soviética. El arte operativo soviético, la doctrina en batalla y luego las operaciones en profundidad del Ejército Rojo surgieron en parte y se desarrollaron ampliamente en Manchuria en 1904 y 1905 sobre la base de las experiencias de la guerra ruso-japonesa. Luego, en el 39, cuando en medio de las purgas estalinistas Zhukov les infringió a los japoneses la derrota en Haijin, Gol, dirigiendo la operación según los principios de la batalla en profundidad, y finalmente en 1945, cuando el Ejército Rojo desintegró en pocos días a las fuerzas niponas en Manchuria y demostró su dominio de las operaciones en profundidad,
en una ofensiva estratégica que se convertiría en un objeto de estudio en todas las escuelas militares a lo largo del mundo. En el caso de los Estados Unidos, el tema era aún más evidente. Los norteamericanos le deben a su preparación para la Guerra del Pacífico 3 aspectos fundamentales: operaciones aeronavales y submarinas, operaciones anfibias y el bombardeo a gran distancia. En el primer aspecto, la Guerra del Pacífico constituyó el crisol en el que se forjaron la US Navy y lo esencial del pensamiento naval contemporáneo, es decir, el papel del portaaviones, el empleo eficaz de los submarinos para cortar el comercio del enemigo, el uso táctico del radar para la defensa aérea y el combate de superficie y el desarrollo de un enfoque interarmas del combate aeronaval, en el que el conjunto de buques de todo tipo, organizados en task forces o fuerzas especiales según sus misiones, cooperarán estrechamente entre ellos y con las aeronaves, tanto en el ataque como en la defensa. En cuanto a las operaciones anfibias, aunque los británicos contribuyeron con innovaciones, especialmente con las incursiones de comandos como Dieppe en el 42, efectuadas en 1940 y 1942 a lo largo de los litorales europeos, no hicieron más que adaptar al contexto moderno su antigua tradición de irrupciones en las costas enemigas desguarnecidas. Pero para la liberación de Europa se quería realizar asaltos anfibios de mayor fuerza y gran envergadura frente a defensas preparadas. Por ejemplo, la muralla del Atlántico alemana en el 44. La solución llegó del Pacífico y específicamente del cuerpo de los Marines. Desde la década del 20 y particularmente la siguiente, los Marines desarrollaron la doctrina y los materiales que les permitieron adueñarse de las islas del Pacífico. Sus planes consistían en tomar y defender las bases que les permitían a las naves norteamericanas abastecerse de combustible y pertrechos en la ruta a Japón. Para llevar a cabo esta misión se desarrolló el transporte fluvial en chalanas y esquifes de desembarco, los blindados anfibios y la organización táctica adaptada que luego serían aprovechados, pero por el ejército norteamericano en África del Norte y Europa en el 43 y 44, mientras que los Marines y las unidades del ejército norteamericano llevaron al punto más alto de su arte las operaciones anfibias en el Pacífico en 1944 y también en 1945. Por último, la aviación norteamericana desarrolló bombarderos pesados capaces de efectuar incursiones de largo alcance, los B-17 y B-24 que realizaron la campaña contra Europa, los B-29 que bombardearon Japón, sobre todo para preparar una guerra contra Tokio. Por último, se le podría acreditar a la Guerra del Pacífico el nacimiento de una doctrina militar que tendría un gran éxito después del 45, la de Mao Zedong, popularizada por sus escritos sobre la guerra revolucionaria. Aunque se cuajó plenamente en la Guerra Civil China, el pensamiento de Mao se forjó tanto frente a los japoneses como frente a los nacionalistas de Chiang Kai-shek y, por lo tanto, está muy ligada a la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Vemos entonces que hay un cúmulo de razones para considerar al Frente del Pacífico como uno de vital importancia en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias.